Buenos días, buenas tardes o buenas noches, colegas de las ciencias empresariales. En el tutorial de hoy vamos a llegar a esta imagen. El día de hoy trabajaremos con capa de ajustes y con los recursos del tutorial anterior, donde hicimos el mockup lata. Abrimos nuestro tutorial y vamos a trabajar principalmente con estas dos imágenes. Vamos a empezar a jugar con la capa de ajustes de Photoshop. Si es que minimizamos y abrimos Photoshop. Damos clic en Archivo, Nuevo, en un tamaño de 1920 píxeles por 1080 de alto y una resolución de 100 píxeles. Damos clic en Crear. Ahora abrimos nuestra carpeta de recursos, arrastramos al programa y soltamos. La capa de ajustes son capas que afectan a todas las capas que tienen debajo de ellas. Son capas que ayudan a cambiar alguna propiedad de las demás capas. La capa de ajustes se encuentra en la parte inferior de tu mesa de trabajo. Y es el cuarto icono, el que es un círculo de dos colores, un color negro y un color blanco. Damos clic en relleno de ajuste y elegimos la capa de ajuste, tono y saturación. Vamos a ver cómo trabaja. Tenemos los ajustes preestablecidos por defecto. Tenemos los tonos que Photoshop nos sugiere. Tenemos la opción de todos, es decir, que todos los colores afecten, pero también tenemos una opción de que afecte de forma selectiva, solamente los rojos, solamente los amarillos. En este caso daremos todos. Tenemos 3 niveles y en cada uno un botón para que podamos variar. Si cambiamos este botón de tono, nos cambiará el color tanto del fondo como de nuestra lata. La luminosidad de igual manera, más claro y más oscuro. La saturación igual, más saturado, menos saturado. Ahora que sabemos cómo trabaja la capa de ajustes, ocultamos la capa y vemos cómo va a ser nuestra composición. Nuestra composición va a tener un podio y va a tener una lata que va a estar en el podio. Renombramos nombre fondo. Duplicamos con control J. Damos clic en la lata. Nos acercamos y con la herramienta pluma damos un clic y seleccionamos toda nuestra lata. Clic derecho, hacer selección, un píxel, ok. Ahora, a diferencia de los trabajos anteriores, no vamos a hacer una máscara de recorte, sino control J o comando J para solamente la parte que hemos seleccionado aparezca en una nueva capa. Control J. Ocultamos la capa original y vemos de que tenemos nuestra lata sola. Renombramos lata
sin fondo. Esta capa original puedo bajarle el fondo y pixel, control G, para que sean mis originales. Ahora doy clic en ajustes de capa, tono saturación, y vemos qué es lo que pasa. Cambia tanto mi fondo como mi lata. ¿Qué pasa si queremos? Voy a bajar un poco el elemento lata para que esté sobre el podio. ¿Qué pasa si yo quiero que el fondo, la lata, tenga un color diferente y el fondo otro color diferente? Lo único que tengo que hacer es seleccionar mi tono de saturación, dar clic en Alt y situarme en medio de las dos capas. Cuando se activa la flecha con dirección a la capa que está debajo, doy un clic. Ahora vemos de que el fondo tiene el color original, pero solamente la capa tiene un color distinto. Para verificar, cambio el color de la lata y efectivamente la lata tiene un color distinto. Ahora, ¿qué pasa si quiero que mi fondo tenga un color distinto al que actualmente tiene? Doy clic en capa de ajuste, tono saturación. En este caso no es necesario colocar Alt como hicimos en el anterior. Tengamos en cuenta de que la capa fondo es la última de nuestra composición y la única. Por esa razón, solamente cambiamos el fondo, el tono de saturación de esta capa de esta manera. Una vez que hice esto, podemos trabajar con otra nueva capa de ajuste, que es la capa de curvas. Damos clic en Alt para que solamente afecte a la lata. Al momento de hacer las curvas, nos aparecerá este tipo de gráfico. Una pendiente con un punto al inicio y un punto al final. Doy clic en uno de los puntos, el más cercano al que está abajo, el más cercano al que está arriba. Y empiezo a dar unas curvas sutiles, porque si hago de manera más fuerte, van a ver el cambio. La herramienta curva sirve para eso. Ahora, si quiero hacer lo mismo con mi fondo, nuevamente doy ajustes, curvas, doy un clic y otro clic para habilitar los manejadores y vemos de que mi fondo cobra mayor contraste, más oscuro o más claro. ¿Qué pasa si quiero que solamente una parte sea afectada por la capa de ajuste tono saturación? Doy clic sobre la lata sin fondo, selecciono marco rectangular, doy clic en la mitad de mi lata, presiono control J para crear un duplicado, pero solamente de esa parte. Y vemos que tenemos una lata con dos colores. Prácticamente con estas funciones podemos jugar. Vemos de que lo que pasa es esto. La capa tono saturación está afectando a la capa que he cortado. La capa original no está siendo afectada por el tono saturación. Si desactivo esta capa, prácticamente tengo la capa normal. Ahora, si quiero que esta lata sin fondo sea afectada por una capa de ajustes, doy clic sobre la capa y integro una capa de tono saturación. Doy clic en Alt para que solamente afecte a la lata sin fondo y cambio los colores. Prácticamente tenemos que seguir practicando y eso es todo por hoy. Nos vemos en clases.